Bendiciones, soy el pastor Raymond Díaz y quiero compartir una palabra con el cuerpo, con los líderes, con la congregación, aquellas personas que estamos en búsqueda de un mayor entendimiento y caminando hacia la perfección en el amor de Dios que está ya dentro de nosotros a través de Cristo, que es nuestra vida, y queremos entrar en una profundidad, conocer un poco más. Tenemos hambre y sed en nuestro espíritu de conocer más. Y leí una palabra de testimonio que la quiero compartir de una carta que leí en un libro y dice que estaba en la iglesia, pero en la iglesia en que estaba no consistía en formalmente de estudios bíblicos. El punto más importante no era el grupo de oración, ni una sección de oración por sanidad o llenura o un servicio de culto. En lugar de todo eso, esta iglesia se enfocaba en Jesucristo. Todos cantaban acerca de Él, compartían sobre Él y lo adoraban. Esos cristianos habían sido cautivados por la belleza del Señor Jesús y, si soy franco, dice la carta, ellos no deseaban perder tiempo en hacer ninguna otra cosa cuando se reunían, sino cantar para Jesucristo, estar con Él, hablar de Él, y todo se trataba sobre compartir acerca de Él, amarse los unos a los otros a través de Él. Y este varón testifica, fue su intimidad con Jesús lo primero que noté. Yo nunca había conocido gente con una vida de tal intimidad con el Señor. Esas personas lo necesitaban y eran sustentadas por su vida. En mi previa experiencia en la iglesia había visto personas dedicadas, gente apasionada y que amaba, pero nunca me había encontrado antes con cristianos que parecieran conocer el mismo corazón de Dios. Mucho tiempo atrás había aprendido que el Señor está en medio de su pueblo, pero esta era la primera iglesia en la que podía ver que los cristianos lo llevaban verdaderamente a la práctica. Todos compartían a Cristo en sus reuniones uno por uno, de modo que lo colocaban justo delante de mis ojos. Aprendía a través de ellos que Él es nuestra comida, que Él es nuestra bebida. Llegué a ver que Él realmente está en nuestros encuentros y nuestra vida compartida. Y me enamoré de Él. Como resultado de ello, la intimidad que vi fue algo que me atrajo mucho, pero la libertad en la que vivían este grupo de creyentes cristianos captó mi atención y me llevó a decidir volver una y otra vez a sus reuniones y convertirme en parte de su vida comunitaria. Maravillosas estas poderosas palabras y precisamente hacia esto es que estamos caminando. Ciudadanos del reino, estamos caminando hacia esto, hacia una mayor entrega, a una mayor comunión con Dios, a una mayor intimidad con Dios. Por eso les comparto esta palabra y les comparto en este libro titulado La iglesia del pastor Frank Viola. Otro comentario bien interesante que se manifiesta aquí está en la página 31 del libro y quiero compartírselo, mis queridos hermanos, y quiero que ore por esto. Entra en esta dimensión, métete en esta profundidad, pídele a Dios, pídele a Dios que te ilumine para que haya una mayor revelación con respecto al amor de Cristo. Mira bien, el ministerio del Espíritu Santo siempre ha estado dirigido a revelar a Jesucristo y al revelarlo, conformarlo todo en torno a Él. Ningún genio humano puede hacerlo. No podemos lograr nada del Nuevo Testamento como resultado del estudio, la investigación o los razonamientos humanos. Todo tiene que ver
con la revelación del Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Lea Efesios capítulo número 1, verso 15 en adelante. Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Lea esa porción de la Escritura. Lo nuestro es buscar continuamente verlo por el Espíritu y sabremos que Él, y no una pauta escrita en el papel, es el patrón, el orden y la forma. Les repito esto. Lo que nos concierne a nosotros es buscar continuamente verlo por el Espíritu y sabremos que Él es el patrón, el orden, la forma. Todo eso es una persona que constituye la suma de todo, el propósito y todo camino, todo dentro de la iglesia primitiva. Entonces, era un movimiento del Espíritu Santo, libre y espontáneo. Y él lo hizo teniendo delante al modelo completo, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios. El Nuevo Testamento utiliza muchas imágenes para describir la iglesia. Es interesante y resulta bien significativo que todas estas imágenes sean sobre entidades vivas. Por ejemplo, un cuerpo, una esposa, una familia, un hombre nuevo, un templo viviente construido con piedras vivas, una viña, un campo, un ejército, una ciudad y muchas otras. Cada imagen nos muestra que la iglesia es un organismo vivo, más que una organización institucional. La iglesia sobre la cual leemos en el Nuevo Testamento era orgánica. Queremos decir con eso que había nacido y era sustentada por una vida espiritual en lugar de haber sido construida a través de instituciones humanas controladas por jerarquías, configuradas por rituales sin vida y sostenidas por programas religiosos. Para poder entender esto mejor, vuelvo aquí y le pido que usted trabaje con esta revelación. Una iglesia en Cristo, una iglesia que se está formando en Cristo, es aquella que se produce naturalmente cuando un grupo de personas se encuentra en verdad con Jesucristo, sin la necesidad de objetos eclesiásticos, sin la necesidad de otras cosas. Y el ADN de la iglesia tiene la libertad para obrar sin impedimentos. Te repito esto porque es bien importante. Una iglesia orgánica es aquella que se produce naturalmente cuando un grupo de personas se encuentran en verdad con Jesucristo y el ADN de la iglesia tiene libertad para obrar sin impedimentos. Tremenda esta poderosa palabra. La vida de una iglesia orgánica no es un teatro que cuenta con libretos, se trata de una comunidad reunida que vive por la vida divina. La iglesia tradicional, la iglesia institucional moderna, opera sobre los mismos principios organizativos con que operan cualquier empresa del gobierno. Todas las formas de vida tienen un ADN. Mencioné la palabra ADN. ADN, y esto es una palabra bien clásica, una palabra científica, y quiero que podamos ver algo de esta definición para que usted pueda fortalecerse y entender este código. Mire bien, todas las formas de vida tienen un ADN, un código genético. El ADN le da a cada forma de vida una expresión específica. Por ejemplo, las instrucciones para construir nuestro cuerpo físico están codificadas en nuestro ADN. Ese ADN determina en gran parte nuestros rasgos físicos y psicológicos. La iglesia es verdaderamente orgánica.
lo que significa que también tiene un ADN espiritual, y vivimos y somos nuestras características como iglesia y como creyentes deben de ser conforme a ese ADN de la iglesia. La naturaleza trinitaria de Dios significa que Dios es social o relacional, que Dios es la Trinidad social, y por esta razón podemos decir que Dios es comunidad. Dios es comunidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que disfrutan de una comunión perfecta y eterna. La enseñanza bíblica de la Trinidad no constituye una exposición sobre el diseño abstracto de Dios. En lugar de eso, nos enseña acerca de la naturaleza de Dios y la manera en que opera en la comunidad cristiana. Como tal, no debería ser relegada a una nota final del Evangelio, más bien debería darle forma a la vida cristiana y mantenernos informados sobre las prácticas de la iglesia. A través del Evangelio de Juan, Jesús hace muchas afirmaciones que nos permiten llegar a una comprensión de la relación con el Padre. Él dice: Padre, me amaste desde antes de la creación del mundo. Eso lo puede ver en Juan capítulo 17, verso 24. También señala: el mundo tiene que saber que amo al Padre. Juan capítulo 14, verso 31. A partir de solo estos dos textos, descubrimos que había un fluir de mutuo amor dentro de la divinidad desde antes de la fundación del mundo. Otro ejemplo está en el libro de Génesis. Dice la palabra ahí: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, verso 26. Aquí vemos al Dios Trino formando un consejo y planificando. El Evangelio de Juan nos enseña aún más sobre la naturaleza de la divinidad, a saber que el Hijo de Dios vive por la vida del Padre. Juan capítulo 5, verso 26 y capítulo 6, verso 57. El Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. Juan capítulo 13, versos 31 y 32 y 17, versos 4 y 5. El Hijo vive en el Padre y el Padre vive en el Hijo. Juan capítulo 1, verso 18, Juan capítulo 14, verso número 10. El Hijo vive en completa dependencia del Padre. Juan capítulo 5, verso 19. El Hijo refleja al Padre en sus palabras y obras. Juan capítulo 12, verso 49 y capítulo 14, verso 9. El Padre glorifica al Hijo. Juan capítulo 1, verso 14, 8:50 y 54. Capítulo 12, verso 23. Capítulo 16, verso 14. Capítulo 17, verso 1 y verso 5, verso 22 y verso 24. El Hijo exalta al Padre. Juan capítulo 7, verso 18. Juan capítulo 14, verso 13. Capítulo 17, verso 1 y verso 4. Y capítulo 20, verso 17. Repito esto porque es muy importante. El Evangelio de Juan nos enseña aún más sobre la naturaleza de la divinidad, a saber que el Hijo vive por la vida del Padre. El Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. Jesucristo vive en el Padre y el Padre vive en Jesucristo. El Hijo vive en completa dependencia del Padre. El Hijo refleja al Padre en sus palabras y obras. El Padre glorifica al Hijo
y el Hijo exalta al Padre. Gloria, gloria a Dios por esta poderosa palabra. Dentro del Dios Trino descubrimos que se da un amor mutuo, una comunión mutua, una dependencia mutua, un honor mutuo, una sumisión mutua, una mutua habitación y una auténtica comunidad. En la divinidad existe un intercambio eterno, complementario y recíproco de la vida divina, amor divino y comunión divina. Lo que resulta sorprendente es que esta misma relación haya sido trasladada de la clave divina a la clave humana. El pasaje se ha producido desde el Padre al Hijo, del Hijo a la iglesia. Juan capítulo 6, verso 57, Juan capítulo 15, verso 9 y Juan capítulo 20, verso 21. Ha pasado del Dios eterno que está en el cielo a la iglesia que está sobre la tierra y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, nosotros, constituimos una extensión orgánica, viva del Dios Trino. Fue concebida en Cristo antes de los tiempos, Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, y nació el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso número 1. Si la concebimos correctamente, la iglesia es la comunidad reunida que comparte la vida de Dios y la expresa en la tierra. Dicho de otra manera, la iglesia es la imagen terrenal del Dios Trino. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Debido a que la iglesia es un organismo vivo, esta tiene una expresión natural. Por consiguiente, cuando un grupo de cristianos sigue lo que dicta el ADN espiritual, se reúnen de una manera que va de acuerdo con el ADN del Dios Trino, porque posee la misma vida que tiene Dios. En tanto que los cristianos no somos de ningún modo divino, tenemos el privilegio de ser participantes de la naturaleza divina. Léalo en segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 4. Por lo tanto, el ADN de la iglesia está marcado por los mismos rasgos que encontramos en el Dios Trino, particularmente por el amor mutuo, la comunión mutua, la dependencia mutua, el honor mutuo, la sumisión mutua, la misma habitación, la mutua habitación y la auténtica comunidad. Dicho esto de otra manera, el nacimiento del cauce de la iglesia se encuentra en la divinidad. Un gran escritor dice: el fundamento último para nuestra comprensión de la iglesia descansa en su relación con la naturaleza del Dios Trino. La vida interior de la divina Trinidad nos proporciona un patrón, un modelo, un eco o un iconio de la existencia comunitaria cristiana en el mundo. La unidad de Dios no es la unidad de un individuo definido y autocontenido. Es la unidad de una comunidad de personas que se aman unas a otras y viven juntas en armonía. Son lo que son solo en la relación del uno con el otro. No hay una persona solitaria separada de las otras. No hay arriba ni abajo, ni alguien que sea primero, segundo o tercero en importancia. No hay gobierno y control, ni el ser gobernado y controlado. No existe una posición de privilegio que mantener sobre los otros o en su contra. Tampoco
una cuestión de conflictos con respecto a quién es el que está a cargo, ni la necesidad de afirmar la independencia y la autoridad de uno a expensas de los demás. Lo que existe es solo compañerismo y comunión entre iguales que comparten todo lo que son y tienen en ese comulgar con cada uno de los demás y cada uno de ellos viviendo para que los otros en una apertura mutua, un amor que se entrega a sí mismo, un apoyo, siendo libre cada uno, no de los otros, sino para los otros. Esa es la forma en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan dentro del círculo íntimo de la divinidad. Amados hermanos, consideremos de nuevo al Dios Trino y notemos qué es lo que está ausente. Hay ausencia de un liderazgo dominante. Hay ausencia de estructuras jerárquicas. Hay ausencia de espectadores pasivos. Hay ausencia de sentirse superior al otro. Y hay ausencia de rituales y programas religiosos. Las relaciones estilo comando, la jerarquía, las condiciones de espectadores pasivos, el asumir posturas de superioridad, los programas religiosos y otras cosas fueron creados por los seres humanos en el estado caído y van en contra del ADN del Dios Trino, así como en contra del ADN de la iglesia. Estudiemos esta palabra, reflexionemos sobre esta palabra. Bien dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, como yo los he amado. Hacemos un alto para volver a escuchar esta palabra, repasar, tomar nota y orar en línea con esta palabra. Veremos una mayor revelación en esta vida, tendremos un mayor entendimiento y nos daremos cuenta del nivel y la dimensión donde Dios